Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Qué bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. No sé si ustedes experimentaron cierta alegría mientras cantábamos al Señor. ¿Qué tal les parecieron los cánticos? ¿Y qué tal si en vez de nosotros recibir un discurso, recibiéramos como predicación una canción? O que predicáramos de una canción. ¿Creen que podría tener mayor efecto en nuestros corazones? A veces el discurso, el mensaje predicado, tiene como poder el mensaje de Dios. ¿Y acaso las canciones que cantamos no eran palabra de Dios? Pero tiene un atenuante que llega a un elemento importante más bien, que llega a las fibras de nuestro corazón, y es todo el componente musical, instrumentacional. Y eso surge o llega con mayor efecto a nuestro corazón, dado que Dios nos hizo seres rítmicos. Y es más fácil para una persona. ¿Cuántos aquí se saben un sermón de memoria? El Señor me habló tan fuerte con ese sermón y que ¿te lo memorizaste? ¿Te memorizaste el sermón? ¿Cuántas canciones te sabes de memoria? Mira el efecto, el poder que trae una canción, ¿cierto? Entonces, hoy voy a predicarles una canción. ¿No se molestan? ¿Seguro que no? Bueno, lo tremendo es que es una canción de una mujer. Quiero invitarles a que vayamos, por favor. Seguimos en la serie del libro Los Jueces, y hoy nos corresponde el capítulo 5. Hace 8 días tuvimos ¿cuál? El capítulo 4, donde Débora sale a la guerra, llama a Barak, Dios los empodera y Dios sale al frente de ellos y derrota a todos los enemigos y trae libertad al pueblo de Israel, que llevaba 20 años de opresión bajo un gobierno hostil del rey Jovín, con su comandante militar Sísara, con su ejército y sus 900 carros de hierro. Y vimos allí, en ese capítulo 4, la intervención de manera específica, voluntaria y en un acto de adoración de 2 mujeres. Pero también vimos de manera muy particular la actitud de un siervo que Dios lo llama para que guerree, un comandante, y sin embargo no le da tanta relevancia a que Dios vaya con él, a que Dios lo llame, pero sí le da relevancia, en este caso, a su líder humano, que era una mujer. Allí Débora y Jael resaltan por su actitud de adoradoras, por su actitud de fe. Cada una le creyó a Dios y cada una trabajaba en pro de su pueblo, en pro de la libertad de su pueblo, mientras que los demás tal vez actuaban con cierta indiferencia, aunque atendieron a un llamado. Pero resalta la labor de estas 2 mujeres, Débora y Jael, la esposa de Heber el Kenita. Hoy, mis hermanos, vamos a estar hablando otra vez de estas 2 mujeres, pero particularmente la actitud de estas 2 mujeres, concluíamos el domingo pasado, ¿cuál era? Darle la gloria a Dios. Débora habló de Dios, adoró a Dios, obedeció a Dios y condujo al pueblo a adorar a Dios. Así, las madres, las mujeres deberían fijarse en ejemplos como ese. Le decía yo a alguien ahorita en la oficina que lastimosamente la iglesia copia lo del mundo y no las cosas buenas para honrar al Señor. Yo quiero invitarte para que me acompañes hoy a leer entonces el capítulo 5 de nuestro libro Jueces, y voy a leerlo a beneficio de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Está titulado en algunas Biblias, por lo menos en esta, el Cántico de Débora y Barak, y dice la palabra del Señor así: Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente,
bendigan al Señor. Oigan reyes, presten oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como una madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo, no se veía lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta Débora, despierta, entona un cántico. Levántate Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los arraigados en Amalec, en pos de ti, Benjamín con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como estaba Isaacar, así estaba Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén habían grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Tagnac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente Sison. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer que de Heber el kenita, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido a sus pies, se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre las celosías. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían. Aún a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Esa es la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, me des el privilegio de compartir con tu iglesia, con este pequeño rebaño, Señor,
con los que están aquí, con los que están allí frente a las pantallas también. Bendícelos, por favor, y permíteme ser de bendición para ellos. No yo, sino el mensaje que he de exponer. Bendíceme y lléname con tu espíritu para serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, hay algo histórico de historia en esto, y es bueno que lo sepamos. En el antiguo Israel, el canto no era solo entretenimiento. El canto era la forma oficial de fijar la historia en la memoria del pueblo. Ojo, el canto era la forma oficial de fijar la historia en la memoria del pueblo, para que las futuras generaciones no olvidaran el poder de Dios, ni el cuidado de Dios, ni la provisión de Dios. Entonces, a través del cántico era una manera oficial de enseñarle al pueblo sobre quién era Dios, de darle a conocer a Dios al pueblo y de darle a conocer a Dios el poder majestuoso de Dios y la esperanza y confianza que el pueblo debía de tener en él. Un discurso, por tanto, o un tratado no generaba el impacto y deseo de memorización como si lo logra una canción, y en especial cuando esta canción opera como un llamado a bendecir al Señor, que en este caso, en este capítulo 5, fue un llamado a bendecir al Señor. Y como dice, muestra su inspiración en el versículo 2, versículo 2, por la respuesta de los que se ofrecieron voluntariamente para pelear la batalla del Señor, bendigan al Señor, dice el versículo 2 de nuestro pasaje, ¿verdad? Ahora, aunque pareciera poco significativo lo de esta canción, sin embargo, cobra mucho más valor recordar que cuando se compuso, ellos habían acabado de recibir una victoria de parte del Señor, pero habían acabado de recibir una victoria después de 20 años de estar sufriendo la hostilidad de un rey que los oprimía y los humillaba, los oprimía y los humillaba. Así fue y así mismo entonces ellos fueron libres de esas injusticias. Y así como ellos pasaron 20 años bajo opresión, hoy, mis hermanos, hay millones afuera siendo oprimidos por el engaño del diablo y por un sistema manejado por el príncipe de las tinieblas. Y el pueblo del Señor está quieto y relajado y no quieren salir a contar las victorias del Señor. Pastor, ya empezó. Estoy predicando la palabra del Señor. Con esto, mis hermanos, entonces decirles que el título que le he dado a este sermón es Llamados a marchar con el poder del Señor, o en el poder del Señor. Llamados a marchar en el poder del Señor. ¿Sí? Y bueno, particularmente hacer una estructura de un salmo o de un proverbio no siempre es fácil. Es una literatura llena de poesía, y la poesía a veces comienza un tema acá que no lo desarrolla bien, sino que vuelve y toca otro y luego por allá lo retoma y así. Por tanto, hoy vamos a tener 5 puntos. 5 puntos. Jueces 5 tiene 5 puntos. El primer punto es una invitación a celebrar la victoria del Señor. El segundo punto es llamados a una restauración espiritual. El tercer punto es confrontando. Débora como madre confronta y exhorta también al pueblo. El cuarto punto que nos muestra el texto es el juicio venidero, y el quinto punto es precisamente llamados a marchar con poder. Como dice Débora allí, en el texto 21, versículo 21, al final, marcha alma mía con poder. Asimismo, el salmista David en el Salmo 103 dice, alma mía bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y es que cuando nosotros estamos recordando los beneficios, los favores, las bendiciones del Señor constantemente, entonces vamos a marchar en el poder del Señor, vamos a querer hacer la voluntad del Señor. Dicho esto, mis hermanos, entonces, el primer punto, la invitación a celebrar la victoria del Señor, es lo que observamos en primera medida en este salmo de Débora, o canto de Débora. Ella invita y advierte y refriega. Ojo, este canto comienza con una invitación, una advertencia y un refregarle en la cara la verdad, especialmente a los reyes paganos y a sus gobernantes. Es por eso que el versículo 2 dice,
versículo 2, dice, por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Y ahí viene entonces esta advertencia o ese refregarle a los reyes, versículo 3, oigan reyes, presten oído príncipes, sepan ustedes que yo, el pueblo del Señor, solamente cantará al Señor. No pretendan que nos vamos a rendir ante ustedes, no pretenda que vamos a ir a cantar a sus ídolos. No, mi pueblo y yo serviremos a Jehová y cantaremos única y exclusivamente a Él. Dice Débora, oigan reyes, presten oído príncipes, yo al Señor yo cantaré. Y es una manera de ella refregarle a los reyes de las naciones vecinas y a sus príncipes, a sus gobernantes, de que ella tiene definido en su corazón quién es el verdadero Dios. Y como está convencida de eso, entonces sabe a quién es que va ella a adorar. Débora entonces afirma que no se le rendirá y mucho menos, si no se rinde ante esos reyes y gobernantes, menos va a rendirse a sus ídolos. Ella evoca, por tanto, la majestuosa presencia del Señor y su obrar a favor de su pueblo. Y es así como tú vas a observar entonces en los versículos 4 al 7, que ella evoca la majestuosa salida del Señor de Seir. Dice, Señor, cuando saliste de Seir, marchaste del campo de Edom. Ella quiere que los reyes paganos recuerden que la victoria de ellos, el gran gigante guerrero que va delante del pueblo de Israel, es el Señor, el Dios de Israel, nadie más. Por eso dice el versículo 5, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, por grande e impenetrable que fuera, ante la presencia del Señor, Dios de Israel, tembló. Y es que por magistral, lo que ella quería emitirle también a estos reyes, era que por magistral e imponente que fuera aquel monte, y por poderoso que fueran aquellos reyes, ante el Señor todos ellos tendrían que caer humillados y rendidos. Cada uno de ellos tendría que ser aterrorizado. Y aunque, como dice el versículo 6, en los días de Sangar, tú vas a encontrar a Sangar, otro juez que Dios levantó para liberar temporalmente a Israel en medio de esa situación en la que vivían, fue Sangar, y lo vas a encontrar en el capítulo 3, versículo 31. Y en los tiempos de Sangar había tanta hostilidad, en los tiempos de Jael también, y hay algo particular que ella está mencionando, y es que en el tiempo de ellos los caminos quedaron desiertos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Y la idea de ella es por cuanto los carros de hierro de los cananeos hacían que los israelitas tuvieran que usar vías alternas. Y estas vías alternas que ellos tendrían que usar para movilizarse de un lugar al otro eran vías de asaltantes y criminales que delinquían y por tanto estaban expuestos constantemente al peligro. ¿Por qué? Porque los mismos soldados del ejército de Sísara, del rey Javín, estaban atropellando constantemente al pueblo de Israel. Entonces, por eso, ella les está citando que en los tiempos de Anad y en los días de Jael quedaron desiertos los caminos. ¿Quién circulaba por esos caminos? Los caminos oficiales, los caminos buenos. ¿Quién cuando estaba un ejército hostil arremetiendo contra todo el pueblo de Israel? Por tanto, tuvieron que verse obligados a usar vías alternas y exponerse a la delincuencia y al crimen armado. El versículo 7 dice que se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, versículo 8, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel, pues habían escogido nuevos dioses, a los cuales Israel terminó ofreciendo sacrificios humanos, ofreciendo a los niños como ofrendas, valga la redundancia, a esos ídolos. Entonces la guerra estaba a las puertas. Esa es la razón por la que a veces nosotros no logramos comprender por qué está pasando esto, por qué nada me sale, por qué todo se vuelve oscuro, por qué salgo de un hueco y caigo en otro, por qué esto y aquello. Y muchas veces, mis hermanos, es precisamente porque nosotros, en vez de quererle dar la gloria a Dios, por lo menos en este texto, Débora está diciendo que la razón por la que vivían de guerra en guerra, y la guerra era el pan de cada día, era precisamente porque ellos, versículo 8, eligieron otros dioses. Se rindieron a otros dioses. Israel se cananizó. Lo que quiere decir allí es que se cananizó, abrazó los ídolos de Canaán y quisieron resistirse al Dios verdadero, el Dios que ama a los vulnerables.
el Dios que defiende a los niños, a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos, a los extranjeros. Ellos tomaron a los niños para quemarlos vivos y sacrificarlos ante los dioses de Canaán. El pueblo se cananizó y por eso entonces hubo guerra en todas las puertas de Jerusalén. Israel estaba en guerra constante. Durante 2 décadas fueron oprimidos por el rey Javín, por su comandante Sísara y su ejército. Y fue que los líderes varones y el pueblo de Israel fueron tras los dioses cananeos, por lo que entraron entonces en tiempos donde el pan de cada día era el crimen, la matanza, el robo, el sicariato, en fin. Fue así como los campesinos, sus campos y ganados fueron atropellados por los carros de hierro. Y sin protección, entonces las zonas rurales y las pequeñas aldeas se convirtieron en soledad. Los campesinos fueron desplazados o refugiados, huyeron hacia las cumbres de las montañas, cuevas o ciudades amuralladas para poder salvar sus vidas. Y todo ese mal vino justamente por haberse prostituido con los ídolos. Además de todo esto, dice Débora que entre 40,000 guerreros en Israel no se veía ni escudo ni lanza. ¿Qué quiso decir con eso? De que por su bancarrota espiritual en la que estaban también desprovistos, militarmente debilitados, espiritualmente en la miseria, eligieron a dioses que no son Dios. Por tanto, Débora, consciente de esa aberrancia y viendo cómo Israel se cananizaba cada vez más y más, no le importó ser mujer en un contexto donde el hombre era el que de una u otra manera llamado a ejercer liderazgo, llamado a gobernar, llamado a pastorear, llamado a una cosa y a la otra. Sin embargo, a ella no le importó ser mujer, sino que se guardó en un anhelo profundo en su corazón por querer agradar a Dios. Y aunque los jefes de las tribus de Israel ignoraban el poder del Señor, sin embargo ella, como una madre, animó a Israel, no solo antes, sino durante y luego de la guerra, diciendo, versículo 9, mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo, bendigan al nombre del Señor. Y es lo que hace una mujer, una madre que tiene corazón de madre, está siempre animando a sus hijos, animando a su pueblo, animando a sus parientes a salir adelante, pero especialmente animándolos a seguir a Dios, animándolos a adorar a Dios, animándoles a hacer culto a Dios. No es esa típica madre que le dice, como viene una visita, entonces no vamos a adorar al Señor porque el Señor no es tan importante. Como tenemos que hacer un paseo, no vamos a adorar al Señor porque el Señor no es tan importante. No, ella se comprometió con el Señor para animar al pueblo a que constantemente le rindieran culto a Dios. Ella quiere sacarlos del culto a los ídolos de Canaán y llevarlos a la presencia del Señor. Por tanto, el primer llamado de Débora es a una restauración espiritual. Mi corazón, dice ella, está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor. Y con esto terminamos el primer punto. Y vamos al segundo punto. Recuerde que son 5 y hay que acelerar el pedal. ¿Verdad? Segundo punto entonces. ¿El primer punto cuál era? Invitados a celebrar. Ella invitó al pueblo, a los líderes a celebrar. Canten al Señor, bendigan su nombre. Celebración. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? ¿A qué vinimos? ¿A celebrar qué cosa? El nombre del Señor, su creación, su redención, su santificación, cómo te adoptó como hijo, me adoptó a mí como hijo a través de la sangre del Cordero. Estamos celebrando todo eso, celebrando que nos hizo sol, celebrando su gracia común y su gracia específica, cómo sobre malos y sobre los menos malos hace salir el sol, a todos nos da agua, a todos nos da vestimenta, a todos nos da un techo, a todos nos da personas que nos quieran, aún siendo tan malos. Venimos a celebrar el nombre del Señor y a realizar culto en su nombre. Según Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 12, santificad el día del Señor y no lo negociéis. Entonces es importante, estamos aquí entonces para eso. Segundo punto entonces, después de ser llamados o invitados a celebrar, es llamados a la restauración espiritual. Hermano, si alguna cosa Débora sabía es que no hay mejor forma de celebrar un triunfo, una victoria o un logro que bendiciendo el nombre del Señor con actos de justicia. José, Adriana, Isabela, ¿me permiten mencionarlos? No hay problema, aunque los voy a dejar por el piso. me dieron autorización delante de ustedes. Sí. No hay mejor forma de celebrar un triunfo, una victoria o un logro que bendiciendo el nombre del Señor.
Eh, quiero anunciarles desde este púlpito que por lo general a las invitaciones que me hacen a cumpleaños he decidido en mi corazón no ir, porque en la medida que la iglesia va creciendo se hace insostenible ir a todas las invitaciones. Y en la medida que vamos a ir creciendo va a ser más complejo. Imagínate que en una misma semana cumplan años 5 o 6 hermanos, o cada mes 5 o 6. Seguro el sueldo no me va a alcanzar para dar regalitos. Además, porque si por alguna razón no pudiera ir a uno de ellos, entonces otros se van a enojar. Con todo y eso, ayer tuve la dicha de participar de un almuerzo de 15. Y créanme que me sentí muy regocijado, porque no hubo detalle alguno que no glorificara el nombre del Señor en ese almuerzo de 15. De verdad. Fue algo tan especial y creo que, al igual que Débora, nosotros debemos entender de que no hay forma más brillante de celebrar un triunfo, una victoria, un logro, que bendiciendo el nombre del Señor con actos de justicia. Ella, Débora, convencida de eso, en el versículo 10, hace un llamado. ¿A quiénes? Por favor, ayúdenme, versículo 10. ¿A quiénes está llamando allí? A ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino. ¿Cuál es el llamado? Canten. ¿A quién tienen que cantar ellos? Al Señor. Qué bonito, mis hermanos. Débora se dirige allí a los líderes tribales, los líderes de las tribus, llamándolos a que se regocijen en el poder del Señor, alabando su nombre y entonando canto. Pero particularmente ella, como profetisa, tiene establecido o tiene estructurado cuál es el orden o el deber ser. Tiene la escala de valores bien organizada. Ella no llama primero a elaborar justicia y a hacer antropología. Ella llama primero al culto, a la restauración espiritual. Por eso el primer llamado a estos líderes es que canten al Señor, canten al Señor. Y como jueza, entonces como profetisa, ¿recuerden cuál es la labor de un profeta? Recibir un mensaje de parte de Dios y transmitírselo al pueblo. ¿Y qué es lo que quiere Dios con su pueblo? Que se acerquen a Él. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Mandarlo para reconciliarnos con Él después de haber estado como en enemistad con Él. Entonces, la labor del profeta, en este caso ella actúa como profeta, es llevar al pueblo a buscar una restauración espiritual. Mira, si ustedes no se restauran, si ustedes no tienen comunión con Dios, están perdidos. Cántenle ustedes líderes, ustedes los que se sientan en asnas blancas. Las asnas blancas era típico de líderes o gobernantes, de principales. Entonces, a ellos se está dirigiendo. Cántenle al Señor, restauren su comunión con Dios, adórenlo, háganle culto, celebren su nombre. Entonces, en primera medida, como profetisa, ella llama a una restauración espiritual. Pero como jueza, llama a restablecer la ley y el orden ciudadano. Pues la presencia de los líderes en las rutas y abrevederos podía funcionar como escudo de seguridad para los campesinos, agricultores y pastores. Su presencia allí fue la que ahuyentó el recuerdo fantasmal. ¿Ustedes saben que hay algunos recuerdos que operan como fantasmas en nuestra mente? Ay, no, es que yo recuerdo ese pastor de allá. No, pastor, no me hable así, que siempre estoy recordando a ese otro pastor. Ay, no, pastor, es que usted me habla así. Ahí mismo me trae... Hermano, desecha ese fantasma, por favor. Es que ya no estás allá, ya estamos acá. Entonces, la presencia de estos líderes practicando la justicia ahuyentó el recuerdo fantasmal de los arqueros cananeos que antes aterrorizaban la región. Y es así como al llamarlos a restaurar su relación con Dios, cántenle al Señor, versículo 10, en el versículo 11 dice, al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, es decir, al sonido de los pastores, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel, es decir, proclamen la victoria del Señor entre ellos. Recuérdenles que el Señor nos ha dado libertad. Vayan y repitan
Repitan y repitan, proclamen y proclamen las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, para que traigan confianza, para que les den seguridad, para que les den estabilidad. Entonces concluye el versículo 11, todo el pueblo del Señor descendió a las puertas. Ay, qué pecado, es que antes estaban huyendo, ya no podrían tener esas relaciones de negocios, los llamados trueques que realizaban en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad era como el Junín o el Hueco, el sector de máximo comercio del momento, y ya no podían ir al comercio. Ellos estaban desabastecidos de muchas cosas y asimismo si algo cultivaban no tenían forma de ir a intercambiarlo para poderse sostener. Pero ahora dice, entonces todo el pueblo del Señor ahora sí pudo venir a las puertas. Por tanto, mis hermanos, el llamado a través de este cántico no solo es para los líderes, los que habían sobrevivido a las opresiones. Todos fueron llamados a descender sobre los reyes malvados y todo el pueblo del Señor a venir en actitud de guerra, según el versículo 13. Mire cómo dice el versículo 13. Dice, entonces los sobrevivientes, todos ellos debían descender. Los sobrevivientes, es decir, los que Javín y Sísara no lograron matar, a los que el Señor conservó, ellos debían de descender a la guerra. Ese es el llamado. Entonces el llamado no es solamente para los líderes, el llamado es para todo el pueblo del Señor a venir en una actitud de guerra. Pregúntate por favor allí donde estás, ¿está tu actitud de guerra contra el enemigo? ¿Está hoy tu actitud de guerra contra la maldad y el engaño que hay en tu corazón? Jesús dijo que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella es lo que contamina, porque del corazón ¿qué sale? La fornicación, los homicidios, los crímenes, los robos, el engaño, etcétera, etcétera. Por tanto, el primer enemigo contra el que tenemos que batallar es nosotros mismos. Óigame, jóvenes que están acá, adolescentes, no se crean que es simplemente ir a batallar con el muchacho que te está haciendo la guerra con la muchacha. No, no, no. La guerra es contra nosotros mismos. Porque el pecado que mora en nosotros nos lleva a distanciarnos del Señor constantemente, a abandonar al Señor y a abrazar ídolos mundanos, dioses paganos. Entonces, el llamado a todo el pueblo es a venir en una actitud de guerra, pues pasaron 20 años de opresión y al faltar un liderazgo masculino, una mujer tuvo que levantarse, tal vez diciendo, como dijo Isaías un día, Señor Dios, envíame a mí, seré como una madre para el pueblo. Versículo 7. Así es que como Débora se levanta haciendo una invitación a celebrar, pero también un llamado a la restauración tanto espiritual como a un cumplimiento de la ley y el orden ciudadano. Y con esto paso al tercer punto. Débora como madre también confronta y exhorta. Si bien es el éxito dado por Dios, hace llamar al pueblo a celebrar y cantar, bendecir al Señor y hacerle culto, y ejercer justicia, Barak debía sacar a los cautivos, versículo 12, la última parte del versículo 12. Barak debía sacar a los cautivos, los que habían sido presos. Era una tarea de Barak liberarlos. También Débora, por medio de este canto, entonces confrontó públicamente a los que del pueblo, en medio de la batalla y del llamado a venir a la pelea del Señor, fueron indiferentes, incrédulos, despóticos, desobedientes. 15a, mire la segunda parte del versículo 15. Mira el versículo 15. Digamos que la tercera parte, dice los príncipes de Isaacar, luego hay un punto aparte más abajito, al valle se apresuraron pisándole los talones y luego viene la tercera parte. ¿Entre las divisiones de quién? De Rubén. ¿Hay una diapositiva por ahí, por favor, que me colaboren? Eso, los príncipes de Isaacar. Ah, bueno. Sí, no, la anterior, está bien la anterior. Eso, si hay algún error, por favor, le vamos a hacer la reclamación a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que fue la que me hizo esta imagen. Le pedí el favor que me hiciera la imagen. Entonces vas a encontrar algunos errores de ortografía, ¿cierto? Entonces tenemos Rubén, Galaad, Dan y Aser. Fueron 4 tribus que no quisieron responder al llamado de Dios. No, oiga, esa Débora se las va a dar aquí de pastora. No, esa profetisa que jueza, no. Y tenían disensiones. Rubén, por ejemplo, mira cómo dice de Rubén. En la tribu de Rubén habían disensiones, había grandes resoluciones de corazón.
Había tanto pensamiento. La tribu de Rubén era una tribu que razonaba mucho, le daba mucha centralidad al razonamiento. Y no es que esté mal, por favor, Dios es la fuente de toda sabiduría, de toda ciencia, y nos hizo seres inteligentes. La razón por la cual todos ustedes brillan en inteligencia es precisamente porque su creador es más inteligente que todos juntos. Sin embargo, ellos razonaban de una manera individualista y muy egocéntrica. Y ese razonamiento lo llevó a privarse de la bendición de participar en el llamado que Dios les estaba haciendo. Entonces, dice Débora que entre los de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Y luego viene allí la exhortación. ¿Por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? Había tanto razonamiento que más bien prefirieron, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a estresar con eso. Relajémonos aquí con el sonar de las flautas entre los rebaños para llamar a las ovejitas. ¿Cierto? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón, hermano. Cuando esto sucede, cuando tú estás debatiéndote en si te le obedeces a Dios o no le obedeces a Dios, tú estás razonamiento y van a haber indecisiones a causa de que no has podido creerle a Dios. Tu razonamiento te va a quedar grande, te va a atropellar, te va a hacer añicos. No con esto estoy diciendo que nos tenemos que, porque ahora, no, el pastor nos llamó a que tenemos que ser brutos, a que no pensemos, a castrar nuestra capacidad de pensamiento lógico. No, por el contrario, mientras más la desarrolles, mucho mejor. De hecho, la predicación expositiva tiene como propósito ayudar al pueblo a pensar más ampliamente, porque el enemigo quiere achicarnos nuestra manera de pensar, nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, la predicación expositiva tiene como propósito ayudar al pueblo de Dios a pensar más ampliamente para no dejarnos meter los dedos a la boca. Rubén entonces les pasó esto, y ahí está pues la exhortación. Por estar escuchando toques de flauta para los rebaños, te quedaste allí. Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Yo no sé si recuerdas esos muchachos que, no, pastor, es que mire, me están ofreciendo, la suegra me está ofreciendo $1,000 para ver si le revoco un murito. Pero yo no sé qué hacer. ¿Será que la voluntad de Dios, pastor? Lleva 5 años de noviazgo con una muchacha, le ha gastado como 5 poltronas, 5 sofás a los suegros. Los suegros quieren que se case, la muchacha quiere un siervo de Dios que le pida matrimonio. Y, ay, pastor, yo no sé, ¿será que sí es la voluntad del Señor que yo me case? ¿O esperamos otros 10 años de noviazgo? Indecisiones de corazón, ¿no? Versículo 17 pasa de la tribu de Rubén a la tribu de Galaad. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Rubén, Galaad, Dan y Aser no vinieron a la ayuda del Señor. Como que se acostumbraron a vivir bajo esa dinámica. Y aunque todas las tribus fueron llamadas a unirse, estas no quisieron, menospreciando hacia Dios. Pues callar cuando Dios llama es faltarle a su misión. Callar, cuando tú callas, cuando tú no quieres hablar, cuando tú no te unes a lo que Dios está realizando, cuando Él te está llamando a su misión, es usted faltarle a la misión que Dios te está llamando. Y por actitudes como estas, el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que conmigo no es y el que conmigo no recoge. ¿Qué hicieron estas tribus? ¿Recogieron con el Señor? No, desparramaron, despilfarraron la oportunidad, desobedecieron al llamado de Dios. Hermanos, la razón es porque ellos estaban ocupados, muy ocupados, unos en sus razonamientos, como fue el caso de Rubén. Galaad, para no tener que atravesar el río Jordán, se quedó al otro lado, no quiso hacer esfuerzos. Dan estaba ocupado en los comercios de las naves y Aser estaba como turista en los puertos, en las costas, ¿no? Todo según el versículo 8 fue porque escogieron nuevos dioses, por lo que entonces no recogieron con el Señor. Pasemos al punto 4 entonces.
Hemos desarrollado ya 3 punticos. El primero, invitación a celebrar, hacerle culto al Señor, ¿cierto? Segundo, llamado a la restauración espiritual y a la aplicación de la ley, a ser hacedores de justicia, ¿no? El tercero, la exhortación, la confrontación. Lo cuarto que tenemos en este salmo, en este cántico, es un juicio venidero. Y aunque no se sabe a ciencia cierta quiénes eran los de Meroz, mira el versículo 23 como dice. Maldigan ¿a quién? A Meroz. No se sabe a ciencia cierta quién era Meroz. Es la única vez donde en la Biblia se menciona. Sin embargo, se dice que fue una comunidad, según los grandes teólogos, los teólogos que no son tan malos como yo o como cualquiera de nosotros, se dice que fue una comunidad que vivía entre los israelitas, una comunidad que recibieron beneficios del Señor y también sufrían los oprobios de Canaán. Ellos tuvieron todo para unirse y apoyar a Israel. Sin embargo, en un total desinterés por Dios, Débora afirmó que el ángel del Señor ordenó maldición y juicio contra ellos. Pero no solamente contra ellos. En una total comprensión por parte de ella como mujer, en su humanidad, con un instinto maternal, ella entiende cómo se puede encontrar la madre de Sísara. Para mostrar que no solamente Sísara, sino su madre le acolitaba sus fechorías. Por eso es que termina diciendo, usted va a leer los versículos 28 al 31, y termina diciendo, así perezcan todos los enemigos del Señor. Pues la mamá de Sísara, ella sabía las fechorías y seguramente se están repartiendo el botín, seguramente se están repartiendo 2 doncellas para cada guerrero, etcétera, etcétera. Por lo cual se especula que ella sabía las fechorías de su hijo, sin embargo, no hacía nada. Entonces el texto termina diciendo, así perezcan todos los enemigos del Señor. Y vale decir que esto lo predicamos en la serie de Apocalipsis y lo hemos visto a lo largo de las Escrituras, como comienza en Génesis capítulo 3. ¿Qué vimos en el Edén? Capítulo 3, un juicio. Y así como parte de la historia de la humanidad incluye un juicio en el principio, incluirá un juicio en el final. Y todos los juicios que se han venido desarrollando en el pueblo de Israel y juicios que Dios ha derramado sobre la humanidad hoy, solamente son partecitas, una pincelada o un negativo. ¿Se recuerdan lo que son los negativos? Que uno lo veía en un telescopio y le pone el negativito ahí, se ve chiquitico, por un telescopio. Son un negativo del juicio venidero. Una pequeña muestrecita minúscula de lo que va a suceder el día de la venida del Señor, como dice Apocalipsis 6, acerca de los reyes poderosos y magnates de la tierra que dirán a las peñas, caigan sobre nosotros, porque estaban aterrados, porque ha venido, sí, el Mesías, el día de la ira del Señor. Con esto paso al quinto punto para ir terminando. Entonces, punto 1, invitados a celebrar, a hacer culto al Señor. Punto 2, llamados a la restauración espiritual. Punto 3, exhortación, confrontación. Punto 4, juicio venidero. Y punto 5, es contenido del libro, llamados a marchar con poder. Entonces, a partir de la última parte del versículo 15a, habla de las 4 tribus que no se quisieron unir, que desobedecieron, fueron indiferentes. Pero a partir del versículo 14, está en alguna manera hablando de los que sí obedecieron, de los que se unieron y participaron y dice, de Efraín descendieron los arraigados de Amalek. En pos de ti, es decir, en pos de Efraín, detrás de Efraín, fue Benjamín con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes y de Zabulón los que manejan vara de mando. No tenían vara de mando, pero eran los que manejaban vara de mando. Verso 15. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Como estaba Isaacar, así estaba Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. ¿A quiénes? Al ejército enemigo. Versículo 18, Zabulón despreció su propia vida, despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo.
Vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Tagnaz, cerca de las aguas de Megiddo. ¿Y sabe qué hicieron estos hermanitos hermosos? No tomaron despojos de plata. Ellos no se dedicaron a ver qué botín cogían, sino a seguir batallando porque había que destruir o eliminar, exterminar al enemigo. Muchos tal vez se podrían haber enredado en la plata, pero ellos no se enredaron en ningún despojo. Versículo 20, desde los cielos, entonces, ahí viene la intervención divina, como Dios fue el que peleó por ellos. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, el torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente Sison. Así que marcha, alma mía, con poder, dice Débora, al ver que la obra, la victoria, ¿quién la terminó dando? El Señor. ¿De quién era la pelea? ¿Contra quién era la pelea? De Dios contra dioses, una pelea de dioses. Y como a nosotros nos creó Dios para su gloria, entonces a nosotros nos corresponde dar la pelea también, porque los dioses nos quieren acorralar y asfixiar. En versículo 23 en adelante está Jael. Bendita, dice Débora, sea entre las mujeres porque no temió. Ella no dudó. Ella no fue indiferente ante la cruda realidad que vivían los israelitas. Ella más bien se despojó en las manos de Dios para hacer su voluntad. Y aunque no era una israelita, aunque no estaba muy acompañada, aunque no era una guerrera, sino una frágil mujer solitaria y con la delicadeza que caracteriza a una mujer, el Señor la empoderó para derrotar al enemigo de la manera más humillante que pudiera haber existido en aquel tiempo para un gran guerrero y especialmente para un capitán del ejército, donde el mismo capitán se había encargado de conseguirle a su rey 900 carros de hierro. Así que no se trata de nuestro poder, sino de levantarnos y marchar en el poder del Señor. Por eso el canto de Débora no es solamente alabanza y un llamado a agradecer al Señor, es un llamado al pueblo de Dios a velar por el bienestar y la libertad de todos para que juntos fortalezcamos nuestra confianza en Dios. Este salmo es también una confrontación a los hermanos indiferentes que por estar enfocados en sus intereses se desconectan de la voluntad de Dios corporativa. En los días miércoles se está desarrollando en EBIR, Escuelita Bíblica Redil Copacabana, se está desarrollando un material maravilloso que está titulado Evangelismo. Se está hablando de evangelismo, evangelio y evangelización. Y justamente la clase 5 que tocó este miércoles que acabó de pasar tenía que ver con la alabanza o el evangelismo corporativo. Y es como cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpo, como pueblo, estamos llamados a hacer evangelismo corporativo. Uno de ellos, que me llamó la atención, es hablar muy bien de su iglesia. Porque cuando tú hablas mal de tu iglesia, en tu casa, delante de tus familiares, lo que menos van a querer tus familiares es ir a la iglesia, a la casa del Señor. No, pues si mi hermano o mi hermana, o mis papás, que son líderes en la iglesia. Aquí los escucha uno hablando mal del hermano y de la hermana, yo creo que ir allá si hay una manada de hipócritas. Como el evangelismo al que el Señor nos ha llamado, nos involucra a todos nosotros para desarrollar una tarea corporativa. Y en ese orden de ideas hay muchos elementos a tener en cuenta. Y cuando tú hablas mal de la iglesia, porque en la iglesia está llena de gente mala, aquí no hay gente santa, aquí somos una iglesia de pecadores para pecadores que tratamos juntos el pecado unos con otros. Entonces, no es que vayas a hablar de gente buena, siempre vamos a hablar de gente mala. Pero acércate a esa gente mala con la que tienes algo y trata el problema con esa persona. No te pongas a vociferar en tu casa en presencia de tus hijos o en presencia de tus familiares, porque eso sería dejar en mala posición la iglesia del Señor. Entonces, andar en el poder del Señor es andar por fe y abstenernos de muchas cosas que quisiéramos hacer. Débora entonces no llama solamente a cantar y a levantar las manos y a hacer culto al Señor. Es un llamado al pueblo a velar por el bienestar y la libertad de todos, para que juntos fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Este salmo es también entonces una confrontación a los hermanos indiferentes que por estar enfocados en sus intereses se desconectan de la voluntad de Dios corporativa, por lo que en vez de unirse a la iglesia hablan mal de ella y de sus líderes. Claro, los líderes no somos buenos, todos estamos necesitados de la
transformación, renovación y santificación total, completa del Señor. Pero como los de la tribu de Rubén, a veces tienen tantas resoluciones en su corazón que no se unen a la palabra del Señor, ni tampoco a lo que la iglesia les predica, que es la palabra del Señor. Tampoco se unen entonces para el estímulo de buenas obras a las que nos llama Dios a través del libro de Hebreos. Estimulados a las buenas obras, pero a veces no queremos estimularnos a las buenas obras. Nos estimulamos para los negocios, nos estimulamos para los viajes, nos estimulamos para la sensualidad, la sexualidad, en un mundo donde tenemos en la actualidad la era de la sensualidad, la era del sexo libertino, la era del capitalismo, la era de la digitación, la era del entretenimiento, y entonces todo eso lo compramos. Compramos lo uno, compramos lo otro, compramos lo otro, compramos lo otro. Y al final terminamos abrazando cosas que son para el corazón de nosotros más importantes que darle nuestro corazón al Señor. Hermanos, como cristianos todos debemos comportarnos como los que andaban en asnas blancas, sentados sobre tapices o ricos tapices, ejerciendo justicia. ¿Y qué es ejercer justicia? ¿Quién es aquel que tiene hambre y sed de justicia? El que tiene hambre y sed del Evangelio por conocer al Señor. Hay una diapositiva allí que tal vez nos va a ayudar un poquito, no sé si está un poquito distorsionada, y lo vamos a ver en textos como Juan, Marcos. Y ahí tenemos entonces en Juan 1, 40 al 42, Andrés estaba haciendo justicia hablando a su hermano Simón de Jesús. Felipe el apóstol invitó a Natanael, versículos 43 al 46 de Juan 1, haciendo justicia. Y aunque Natanael, ¿acaso en Nazaret pueden hacer? Ven para que vea, acercando a la gente a Jesús, haciendo actos de justicia para liberar a los de afuera. Así como ellos liberaban a los campesinos, nosotros estamos llamados a ir a traer a la libertad a mucha gente. El que había estado endemoniado en Gadara, en Marcos 5, 18 al 20, habló de la misericordia del Señor a una Decápolis entera, a 10 ciudades. Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento. La samaritana en Juan 4, 28 al 30 llamó a unos a venir a Cristo diciéndoles, vengan y vean a uno que me ha dicho, me confrontó con mi propio pecado. ¿No será este el Cristo? Está llamando a la gente a venir a Cristo. Felipe el diácono en Hechos 8, 5 al 6 proclamó la palabra a muchos y la ciudad gozaba de paz por la obra del Señor a través de esta evangelización. Todos ellos, al igual que la iglesia, entendieron el llamado a marchar con poder del Señor, a marchar en el poder del Espíritu Santo, anunciando justicia, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas, de nuestra hostilidad, de nuestra mortandad espiritual, nos llamó a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Como Débora, Jesús vivió en la voluntad del Padre. Jesús marchó en esta tierra bajo el poder del Espíritu Santo. Él llevó a cabo su misión y nos comisionó para que, agradecidos y regocijados en su redención, caminemos en este mundo ejerciendo justicia, trayendo a la salvación y a la libertad que Cristo da a muchos que, siendo elegidos por Dios, aún están perdidos y no tienen una relación con Cristo. Ellos están necesitando que usted y yo como cristianos vayamos a anunciarles el Evangelio. Ellos necesitan que usted y yo, con una actitud como la de Débora o la de Jael, nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y sigamos las pisadas de Cristo, imitando la actitud del Señor en compasión por los que aún están sin el Señor. Isaías capítulo 66, versículos 13 y 14, dice, como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Cuando lo vean, se llenará de gozo su corazón y sus huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. ¿Qué se dará a conocer a sus siervos? La mano de aquel que todavía no se le ha acortado para seguir bendiciendo a sus siervos. Mi mano no se ha acortado para seguir bendiciéndote, le dice Dios a su pueblo.
Sin embargo, la incredulidad nos lleva, la idolatría, las ocupaciones de nuestros ídolos. Decía hace 8 días en la predicación, cuando tú no estás adorando al Señor, cuando tú no vienes a adorar al Señor, cuando no cantamos al Señor, cuando no bendecimos su nombre, cuando nuestra vida no lo glorifica, es porque estamos glorificando otra cosa. Estamos tan ocupados dando adoración a lo que no es Dios, que entonces no nos queda tiempo para adorar a Dios. Por eso nuestra comunión con Dios brilla muchas veces por la escasez. Porque estamos ocupados de nuestros intereses. Con esto no estoy diciendo que todas las cosas humanamente que necesitamos realizar para el desarrollo de una cotidianidad sean poco importantes. No, cada cosa es importante, pero a cada cosa hay que darle su lugar. La cuestión es que estamos colocando al Señor y nuestra relación con Él por debajo de, y no estamos amándole como Él nos manda a amarle. ¿Cómo nos manda a amarlo? Entonces dice que la mano del Señor estará con sus siervos. ¿Y su indignación con quién? Contra sus enemigos. Débora, por tanto, consoló temporalmente, mis hermanos, como una madre consuela, ella consoló a Israel. Y fueron 40 años de tranquilidad y de paz. Mas Cristo lo hace por la eternidad y promete hacerlo para siempre. Jael derrotó a un enemigo terrenal. Cristo derrotó al diablo y a todas sus huestes de maldad. Las tribus se unieron. Jael y Débora obraron justicia, libertando temporalmente al pueblo de la opresión enemiga, pero Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que muchos sean salvos y podamos celebrar la libertad en el Señor. Pero para que, marchando en su poder, vayamos a traer a otros a la presencia del Señor. Así que despierta, despierta, iglesia. Y como toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor Jesús en Mateo 28:19, vayan a evangelizar, vayan a discipular y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesucristo, y aquí yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. De esa manera, mis hermanos, el Señor nos invita a celebrar en adoración, nos invita a ser restaurados espiritualmente, nos exhorta y nos recuerda que habrá un juicio y finalmente nos llama como soldados de Cristo a marchar para su gloria, anunciando sus grandezas. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor?